Muy buenos días. Para todos un saludo muy especial a las personas que hacen parte de la mesa directiva. Creo que ya han repetido sus nombres muchísimo, entonces voy a abreviar, pero quiero darle un saludo muy especial a Ariel Gallego. Ariel es un colombiano como nosotros que está aquí sentado, a quien tuve el honor de conocer cuando estábamos entrando. Ariel estuvo en los grupos de autodefensa y se desmovilizó en febrero del 2006. Y hoy trabaja como guía turístico en el sendero a Ciudad Perdida en la Sierra Nevada. Cuando hablamos de paz pensamos en conflicto, pero infortunadamente para muchos colombianos, especialmente para quienes vivimos en las ciudades, el conflicto a veces es algo distante por el progreso que hemos tenido en el país y porque hemos tenido la capacidad en los últimos 10 años de que 11 millones de colombianos hagan parte de la clase media y vivan mejor. Muchas veces para nosotros el conflicto no tiene rostro. Ariel le pone rostro y testimonio a este seminario. Y yo creo que si hay un mensaje que quisiera compartir con ustedes es que más que un tema político o más que un tema técnico, lo que nosotros tenemos como colombianos es un reto como seres humanos y como sociedad. Lo que estamos viviendo es un momento muy especial de nuestra historia en el cual tenemos la posibilidad de construir conjuntamente un país en paz y sobre todo un país equitativo. Y eso es una decisión, pero toda decisión implica una renuncia y toda decisión implica una serie de compromisos. Y si nosotros estamos dispuestos a apostarle a la paz y a la equidad, tendremos también que estar dispuestos a revisar la forma como hemos estado comportándonos y el papel que hemos jugado dentro de la sociedad como directores gremiales, funcionarios públicos, empresarios, estudiantes, ciudadanos, porque la construcción de una Colombia en paz y equitativa va a requerir que hagamos las cosas de una manera diferente, va a requerir que pensemos más allá de nuestros propios intereses y que estemos conscientes de que todo acto nuestro tiene un impacto en los demás y en la construcción de los códigos, las conductas y las culturas sociales que afectan a los demás, y que para el caso de las personas como Ariel, que han estado en el centro del conflicto, y para el caso de las víctimas, pues pueden traer cambios fundamentales que hagan que la vida de ellos, en especial quienes han estado en el centro del conflicto, sea diferente. ¿Por qué el presidente Santos decide tomar la decisión de iniciar un proceso de paz? Es una de las preguntas que muchos colombianos se hacen hoy en día. Y tal vez otro de los puntos que está en discusión y que ha estado en discusión en estas semanas es si deberíamos estar hablando con las FARC y con el ELN. Yo personalmente creo que cualquier opinión sobre este tema es válida y es legítima. Cualquier colombiano tiene el absoluto derecho de estar de acuerdo o en desacuerdo con los diálogos de paz, tiene el absoluto derecho de tener miedos, de tener preocupaciones, tiene el derecho de saber qué es lo que está pasando, en qué consisten los procesos de paz, qué es lo que no incluyen, y tiene el derecho y el deber de expresar su desacuerdo. El presidente Santos decide empezar a hablar con las FARC porque el contexto es inmejorable para lograr una salida negociada al conflicto armado.
Solamente hay un país en el mundo que tuvo un conflicto armado interno y que lo resolvió por una vía diferente a la vía negociada. Estamos hablando de un país que es una isla donde el ejército pudo acorralar a los grupos guerrilleros que no tenían salida hacia el mar. Pero el contexto militar, el contexto diplomático y el contexto político y social de Colombia nos muestran hoy que este es el mejor momento para que nosotros como colombianos encontremos una salida política negociada al conflicto armado interno. ¿Por qué el contexto militar? Porque en el 2001 las FARC, los grupos de autodefensas, el ELN controlaban directa o indirectamente el 45% del territorio nacional. Ustedes desde la industria del turismo lo han vivido. Los empresarios de la industria del turismo, quienes tienen servicios, restaurantes, hoteles, servicios de transporte, las aerolíneas, han sufrido y han vivido los impactos de lo que es la inseguridad y la incertidumbre en las ciudades y en las regiones más distantes de Colombia. Hoy la situación es distinta. Las FARC tienen una incidencia real realmente en 36 de los más de 1.100 municipios de Colombia, y en estos casi 12 años, donde ha habido una contundencia en las operaciones militares, las FARC y el ELN están inmensamente debilitadas. Entonces es el momento para sentarnos a conversar con ellos, porque su mejor opción es obtener una salida política negociada con el gobierno. Y también por eso es que el gobierno decidió conversar en medio del conflicto, lo cual a veces es difícil de explicar y a veces es difícil de entender para los ciudadanos. Las personas se preguntan, pero ustedes ¿por qué están conversando con personas que siguen atacando a las fuerzas militares y la policía? ¿Por qué están conversando con un grupo que aparentemente no da muestras de paz? Bueno, nosotros como gobierno somos los que hemos escogido conversar en medio del conflicto, porque mientras no lleguemos a la firma de un acuerdo final, tenemos todos los días, e infortunadamente así son los conflictos, que mostrar la contundencia de las fuerzas militares y mantener esa ventaja. ¿Para qué? Para que su mejor opción, para que su única opción sea la salida política negociada al conflicto armado interno. El contexto diplomático. ¿Por qué el contexto diplomático es importante? Porque los conflictos armados internos se resuelven sin excepción cuando los países vecinos del sitio donde se da el conflicto toman la decisión de contribuir con el país para que el conflicto se acabe. Mientras los grupos ilegales puedan pasar las fronteras, tener retaguardias, estar protegidos más allá de las fronteras colombianas, o en los casos de los países africanos ocurrió igual, es imposible acabar el conflicto. Entonces, la decisión de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Brasil, la decisión de los países latinoamericanos de apoyar la decisión del presidente Santos para taponar a las FARC y al ELN, para quitarles el oxígeno, es fundamental, porque ellos saben que si se rompen las negociaciones ya no van a tener a dónde ir. Y en América Latina, pues muchísimos países han tenido grupos guerrilleros como un resultado de la estrategia de la Unión Soviética a partir de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, de promover o generar grupos insurgentes para instaurar regímenes comunistas. Pero eso se fue deshaciendo de diferentes maneras. Hubo países donde las negociaciones fueron bastante sencillas, como en Venezuela, y hubo otros países como los países centroamericanos donde las guerrillas tuvieron una duración mayor y las negociaciones fueron más largas y más difíciles, como en El Salvador y Guatemala. Pero casi sin excepción, esas guerrillas se acabaron. Sin embargo, después de que esos grupos se acabaron, muchos movimientos y partidos políticos, inclusive gobiernos de izquierda en la región, le dieron oxígeno diplomático a las FARC y al ELN, y también lo tuvieron en Europa directa o indirectamente a través de las ONGs. Pero eso se acabó. Esos dos grupos son hoy grupos que son calificados como grupos terroristas en Europa, y los países de América Latina les han enviado un mensaje muy claro: la lucha insurgente es anacrónica. Ustedes están mandados a recoger en la forma en que hacen las cosas. Tienen que dar el paso, y si quieren hacer política tienen que obtener una salida política negociada. Entonces no solamente militarmente están en una fase
en la cual saben que no existe la menor posibilidad de que se tomen el poder por las armas, sino que además diplomáticamente están acorralados y no tienen oxígeno, no tienen para dónde coger. Y el contexto político y social, desde una lectura del lado de ellos, podría indicarles que en Colombia hay una oportunidad para hacer política, hay cierto descontento con los partidos, con las instituciones, falta de credibilidad, y eso les podría mostrar que tienen una oportunidad de hacer política bajo unas reglas de juego equitativas. Entonces, a pesar de que le damos mucha importancia a lo que pasa en la Mesa de La Habana, lo más importante no es lo que pasa en la Mesa de La Habana. Lo más importante es lo que sucede aquí en Colombia, y el contexto en cualquier negociación es lo que determina el resultado posible de esa negociación. Entonces, lo más importante siempre es lo que nosotros los colombianos hacemos y lo que podemos lograr a través de nuestras instituciones. Y en ese contexto, los grupos ilegales en Colombia hoy no tienen una opción diferente que buscar una salida política negociada. Entonces nos sentamos y con el presidente, un equipo de asesores, el alto comisionado para la paz, definimos que vamos a hacer un proceso en 3 fases, como se ha hecho en muchos países del mundo. Una fase secreta, donde vamos a mirar si podemos definir los puntos de una agenda que luego desarrollamos en una fase pública, que es en la cual estamos ahora, y si logramos un acuerdo sobre el texto de esos puntos de la agenda, llegaremos a la firma de un acuerdo final y luego a la implementación. En esa agenda, obviamente tenían que estar los puntos de víctimas y justicia. Tenían que estar los puntos de fin del conflicto que tienen que ver con el desarme, la desmovilización y la reintegración. Tiene que estar el punto de participación política, porque esto es un acuerdo político. Aquí se trata de que si las FARC y el ELN deciden, puedan convertirse en organizaciones políticas para que algunos de sus miembros, aquellos que pasen el filtro de la justicia, si así lo deciden, puedan participar en política y salir a competir en igualdad de condiciones con otros partidos y con otros movimientos. Pero teníamos que encontrar lo que los asesores en negociación llaman un puente de oro, y es que cuando uno tiene una contraparte que está muy débil y que está acorralada, tiene que darle una salida digna, especialmente cuando se trata de organizaciones que han estado 50 años en una lucha radical. Ellos tienen que tener la capacidad de voltearse ante su gente y mostrarles que este paso tiene sentido, que este paso es una consecuencia lógica de, entre comillas, su lucha. Y en el caso de las FARC, el punto, que es el puente de oro que le permite al adversario cruzar hacia este lado, en el caso de las FARC, a un grupo insurgente que comete crímenes y delitos todos los días, cruzar por ese puente hacia la democracia para que entre en el marco del cumplimiento de la Constitución y la ley. Entonces escogimos el punto de desarrollo rural, y el punto de desarrollo rural tiene mucho que ver con la industria de turismo. En el punto de desarrollo rural hemos abordado temas que tienen que ver con la distribución de tierras, con las tierras que son hoy baldíos de la nación, tierras que son de nosotros, de todos los colombianos, que han sido cooptadas o usurpadas durante muchos años por mafias de colombianos que se han enriquecido robándole tierras a los particulares y a la nación. Estamos hablando de las tierras que fueron incautadas a los narcotraficantes, que han sido extinguidas. Esas tierras, no las tierras de los particulares, que son tierras bien habidas, harán parte de un fondo de tierras para que los campesinos que no tienen tierra o que tienen tierra insuficiente puedan tener acceso a la tierra. Porque aquí de lo que se trata es de conectar el país. Desarrollo es conectar. El desarrollo es conectar a las personas, a unas personas con otras, para que puedan utilizar sus capacidades en las actividades que ejercen diariamente de una mejor manera, o que puedan con esas mismas capacidades ejercer estas actividades. Conectar a las personas dentro de los municipios, a los municipios dentro de los departamentos y a los departamentos con el resto del país. Y tenemos una brecha enorme en Colombia. Usted sabe, porque lo ha vivido en carne propia, y sabe lo que es eso. Infortunadamente, y para vergüenza nuestra, el 33% de los colombianos vive en la pobreza. 1 de cada 3 colombianos vive en la pobreza. Pero en las zonas rurales, el 53% de los colombianos vive en la pobreza. Es decir, en las zonas rurales, 1 de cada 2. Pero si miramos los índices de miseria, el 7%,
casi 1 de cada 10 de nuestros compatriotas, de nuestros conciudadanos, viven en la miseria. Vivir en la miseria significa no tener absolutamente nada, no tener agua, no tener dónde qué comer, no tener dónde dormir. Pero si uno mira las zonas rurales, el 22% de los colombianos que viven en las zonas rurales viven no en la pobreza, en la miseria. 1 de cada 4. Y si uno mira las zonas de conflicto, las zonas donde están las FARC y el ELN, esos índices de pobreza y la miseria pueden llegar al 50 o al 76%. O sea, 2 de cada 4, 3 de cada 4 colombianos que están en la mitad y en el centro del conflicto están viviendo en unas condiciones que son infrahumanas. Y nosotros tenemos un compromiso moral como colombianos de resolver eso. Nosotros desde las ciudades, desde unas ciudades que son cada día más prósperas porque nuestra economía está creciendo a más del 6%, porque es la economía que más crece en América Latina, porque es el país que tiene un mayor nivel de crecimiento dentro de los 34 países de la OSD si perteneciéramos a ese grupo, porque tenemos récords de inflación baja, de desempleo bajo. No podemos seguir siendo indiferentes a la situación de esos 15 millones de colombianos que están en las zonas rurales. Hoy, mientras nosotros llegaremos aquí y cumpliremos nuestra labor, hay 5 millones de personas que se levantaron en las zonas rurales, que van a trabajar más de 12 horas, que no tienen seguridad social, acceso a salud y que si les va bien reciben 200.000 pesos al mes. Entonces, más que un tema político, más que un tema técnico, nosotros tenemos que tomar una posición sobre este tema y pensar si queremos empezar a resolver de manera definitiva la situación de esos colombianos que son compatriotas nuestras, que podríamos ser nosotros, y nosotros no estamos ahí, no es por mérito propio, es por causa de la suerte o del azar. Entonces aquí sobre todo hay una gran oportunidad de que tengamos un solo país donde podamos construir equidad. Por eso en el punto rural lo que hemos hecho es acordar unos puntos que tienen que ver con llevar desarrollo, formación bruta de capital fijo, grandes inversiones en infraestructura a través de vías secundarias y vías terciarias para conectar esos municipios que hoy están desconectados. Pero el concepto, y esto es muy importante para la industria del turismo, de lo rural va mucho más allá de lo agrícola y lo pecuario. Únicamente la mitad del PIB rural tiene que ver con las actividades agrícolas y pecuarias, es decir, con agricultura y con ganadería. El 40 o el 50% de los empleos en el sector rural tienen que ver con sectores de servicio, de comercio, de industria, de turismo. Entonces lo que nosotros queremos es que esos colombianos que decidieron vivir en las zonas rurales puedan permanecer ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que no queremos generar fenómenos o incentivos adicionales para que haya fenómenos de desplazamiento y que esos colombianos que son campesinos puedan beneficiarse, en primer lugar ellos, de los acuerdos de paz. Por eso también estamos permitiendo que haya una convivencia entre los grandes empresarios, los medianos y los pequeños, porque la situación de los llanos orientales, donde se requieren grandes escalas de producción para poder exportar y competir con países como Argentina, en el caso de la soya, es bien diferente a la situación de Nariño, donde las estructuras sociales, étnicas, culturales, donde el capital social está estructurado de una manera diferente y la estructura de propiedad de la tierra es distinta y el promedio de la propiedad rural es de menos de 1 hectárea, pues tenemos que tener soluciones distintas. Pero esas soluciones tienen que convivir. ¿Cómo solucionamos entonces el problema de un campesino en Boyacá, que no es un gran terrateniente y que hoy, viernes, madrugó a tratar de vender un bulto de cebolla que le costó 700 pesos producir? Se encuentra alguien en su pueblo que le da 600 pesos. Ese bulto de cebolla viene a Corabastos, va a un intermediario o a una gran cadena y nosotros compramos eso por 4.500 pesos. Pero de pronto ese bulto va a Boyacá otra vez y la persona del pueblo que es vecina de ese campesino lo está comprando por 3.800 o por 3.900 pesos. Y el campesino se está empobreciendo 100 pesos por cada bulto de cebolla que vende. ¿Qué es lo que está pasando? Que esos campesinos que trabajan la tierra no tienen unos canales de comercialización adecuados. Entonces, el monopolio o los oligopolios de transporte y comercialización se están llevando la mayoría de esas utilidades. Por eso, parte de lo que hemos acordado en La Habana también es
y se hace aprovechando el impacto de la fuerza política que tiene este acuerdo para resolver unos problemas que tienen los campesinos colombianos, creando programas de formalización no solamente para la tierra, con subsidios para que adquieran tierra, para que tengan créditos de largo plazo para adquirir la tierra, sino además creando programas de formalización, porque la informalidad es una trampa de la pobreza, y creando cadenas productivas que les permitan a los pequeños cooperar entre ellos, a los medianos cooperar entre ellos, a los grandes cooperar entre ellos, pero sobre todo generando cadenas de valor entre los pequeños, los medianos y los grandes, respetando siempre la propiedad privada. Y finalmente hay dos bloques de temas que tienen mucho que ver con la industria del turismo. Habrá unas grandes inversiones en programas de salud y educación, pero que tengan pertinencia con los habitantes del campo, con lo que son, con las culturas regionales, con las particularidades de cada departamento y dentro de cada departamento en cada subregión. Y finalmente estaríamos hablando, si llegamos a la firma de un acuerdo final como esperamos, del primer acuerdo de paz en el mundo que tiene un importante componente de temas ambientales. Y eso tiene mucho que ver con lo que es nuestro país, con los recursos tal vez más sagrados que tiene nuestro país después de nuestra gente y con el futuro de la industria del turismo. Uno de los grandes cuellos de botella que nosotros tenemos y de las grandes amenazas que tenemos hoy es que los parques naturales están en regiones que son asociadas o donde hay un gran nivel de conflicto. Hay centenares de miles de personas y hay personas que hacen parte de las organizaciones guerrilleras o de sus grupos afines que están en los parques nacionales explotándolos de manera indebida. Pero además están causando unos fenómenos, no solamente en esa zona, sino en otras zonas que tienen que ver con la deforestación y con la destrucción de los ecosistemas. Entonces, parte de lo que hemos incluido en el acuerdo tiene que ver con la protección de las zonas de especial interés ambiental, para montar unos proyectos que están entre los proyectos de desarrollo con enfoque territorial, donde estamos incluyendo a las comunidades que viven en los parques o en las zonas de amortiguación, para que sean esas comunidades las que se comprometan a proteger los parques y tengan en compensación esquemas de pagos por servicios ambientales. Si logramos implementar eso, estamos manteniendo a las personas en los sitios donde quieren vivir, sacándolas de los parques, pero logrando que las comunidades se comprometan a cuidarlos, montando incentivos económicos para que esas personas se dediquen a proteger esos ecosistemas y además a través de los programas de capacitación y de formalización, capacitando a las personas que el día de mañana pueden ser las personas que en la medida en que el turismo puede ir llegando hacia esas zonas porque habrá más seguridad, van a ser guías turísticos o van a ser, digamos, los representantes de identidades culturales que los turistas extranjeros quieren ver de primera mano. Hemos avanzado también en la discusión de la agenda del tema político y del tema narcotráfico. Solamente para resumir, quisiera decir que en el tema político tenemos, a pesar de los avances, todavía un sistema que es muy cerrado. Colombia es uno de los pocos países en el mundo que tiene un sistema democrático y que no tiene un estatuto de la oposición. Aquí, si hay un movimiento, un partido político que quiere ejercer oposición a nivel municipal o departamental o nacional, no tiene unas reglas de juego. Y es una tarea que tenemos pendiente desde la Constitución del 91. Ningún gobierno ha podido presentar ante el Congreso un estatuto de la oposición y los partidos políticos no se han puesto de acuerdo en eso. Obviamente nosotros no vamos a negociar un estatuto de la oposición con las FARC. Entonces lo que acordamos es que si llegamos a la firma de un acuerdo final, habrá un grupo de personas donde cada uno de los partidos y movimientos políticos, que son 12, tendrá un representante. Las FARC tendrán otro, serán 13, tendrán uno de 13 votos. Y ese grupo definirá los lineamientos de lo que debe ser un estatuto de oposición. Eso se convertirá en un proyecto de ley que pase en el Congreso para que tengamos unas reglas de juego para el estatuto de la oposición. ¿Qué queremos hacer? Promover la equidad en el ejercicio de la política. Queremos también promover el acceso a la posibilidad de crear movimientos o partidos políticos sin llegar a lo que tuvimos después de la Constitución del 91, que fue una gran proliferación de partidos y movimientos políticos. Llegamos a tener cerca de 80 partidos políticos. Pero la verdad es que hoy en Colombia
es difícil crear un movimiento político y es difícil mantener un movimiento político porque las reglas de juego no ayudan. Voy a poner un caso. Enrique Peñalosa decidió lanzarse al Congreso. Y cuando él decidió lanzarse al Congreso, él miró los partidos y movimientos que había y dijo, a mí ningún partido y movimiento me representa. Yo quiero crear mi propio movimiento. ¿Y qué hizo? Creó su propio movimiento. Se lanzó al Congreso y le faltaron unos pocos votos para llegar al umbral. Perdió las elecciones, no alcanzó su curul. ¿Qué es lo que dice la legislación de hoy? Que él, como no alcanzó la curul, como no llegó al umbral, pierde la personalidad jurídica, tiene que dejar de existir como movimiento político. Y claro, tuvo que desintegrar el movimiento político. Entonces, con esas reglas, lo que nosotros hemos hecho es que las personas que piensan distinto y que quieren crear partidos o movimientos, tienen que estar forzadas a buscar unas alianzas de corto plazo puramente con fines electorales, que tienen unas contraprestaciones que tienen que ver con la clientela y con el presupuesto y con los puestos, y entonces estamos impidiendo que los movimientos tengan una coherencia ideológica y política de largo plazo. Aquí lo que se trata es de que tengamos reglas de juego equitativas. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Que se puedan crear movimientos y partidos políticos, y que si pierden las elecciones, está bien. No tendrán los beneficios ni los derechos de los partidos que han ganado elecciones. No pueden tener acceso a financiación ni a medios de comunicación, pero pueden seguir existiendo como colectividades. ¿Para qué? Para seguir promoviendo y vendiendo sus ideas y buscando financiación de alguna manera y participar en las siguientes elecciones, pero manteniendo su línea, manteniendo la capacidad de ser una alternativa de poder y de oposición o de gobierno, como ellos elijan, sin tener que hacer alianzas cortoplacistas que van en desmedro de la credibilidad del sistema, de los partidos y de la participación de los ciudadanos. Otro de los temas que conversamos y acordamos en La Habana es la forma como se hace la participación ciudadana. Colombia tiene una de las legislaciones más avanzadas en participación ciudadana y en protesta social. Hay una ley, que es la ley 152 del 94. Ahí realmente no había mucho más que hacer, pero lo que sí acordamos es que la participación ciudadana, para estar a favor de algo o en contra de algo, tiene que distinguirse de la participación política. Los ciudadanos tenemos que tener el derecho de expresarnos sobre lo que queramos, sin que eso implique que estamos haciendo política, sin que eso implique que estamos apoyando a un político o yendo en contra de un partido político o de un movimiento político. Un grupo ciudadano tiene todo el derecho de manifestarse a favor o en contra de un proyecto o de una iniciativa. Pero entonces, es claro que no puede tener los beneficios ni las responsabilidades de los movimientos políticos, número uno, y número dos, que sobre todo tienen que prevalecer los derechos de los otros ciudadanos que en un momento dado deciden no manifestarse o no protestar. Entonces, una manifestación que va por la carrera séptima no tiene ninguna justificación para romper los vidrios de las vitrinas de un comerciante. O una manifestación de campesinos no tiene ninguna capacidad y no tiene ningún derecho de bloquear un pueblo para impedir el acceso de los suministros, de los habitantes, de las ambulancias. Hay sobre todo que respetar los derechos de los demás y aquí prima el interés general sobre el interés particular. Y finalmente acordamos unas circunscripciones transitorias especiales territoriales para la paz. Eso es algo que todavía no está definido, pero básicamente lo que estamos hablando es hacia el final del acuerdo las FARC decidieran convertirse en organización política, podrían eventualmente participar y competir con nuevos movimientos y partidos que surjan como consecuencia de la firma del acuerdo por unas curules minoritarias en la Cámara de Representantes. En el tema del narcotráfico, ¿por qué incluimos el tema del narcotráfico? Porque el narcotráfico ha sido gasolina del conflicto. Hoy no es la principal fuente de financiamiento de los grupos ilegales. Infortunadamente, la minería ilegal y la minería criminal han tomado mucho auge. Pero nosotros no podíamos hacer un acuerdo de paz permitiendo que las FARC se lavaran la cara en el tema del narcotráfico. Entonces, lo principal era lograr que ellos asumieran su compromiso y su responsabilidad con el tema. Y en segundo lugar, que se comprometieran a una solución. Y ahí acordamos tres cosas. Lo primero, unos programas masivos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ir y vamos a buscar a esos campesinos que están en las 52.000 hectáreas que Colombia tiene sembradas de coca, para que enmarcados dentro de los planes de desarrollo rural
puedan formalizarse y empezar a cultivar otras cosas. Los campesinos que cultivan coca no cultivan coca porque eso es lo que quieren hacer. Los campesinos que cultivan coca cuando uno habla con ellos porque no tienen otra opción. Si las personas pueden vivir en la legalidad y tienen opciones para hacerlo, las personas prefieren hacer eso. Entonces la tarea nuestra como Estado y como sociedad es darles opciones a esas personas. Entonces nosotros como Estado vamos a mantener todas las herramientas policivas, judiciales, operativas, para erradicar manualmente los cultivos ilícitos, para capturar a las personas, para judicializarlas. Pero vamos a darles la oportunidad de que gradualmente entren a estos programas de sustitución de cultivos y bajo dos condiciones, entonces el gobierno utiliza las herramientas que está utilizando hasta hoy. Si los campesinos dicen, yo no me quiero someter o no quiero participar en la erradicación voluntaria, aplicamos la ley. O si los campesinos dicen, yo quiero someterme a la erradicación voluntaria e incumplen, pues procedemos a aplicar la ley, a erradicar manualmente lo que sea necesario. Pero de lo que se trata es de que haya una transición, de que no haya fenómenos adicionales de deforestación y de desplazamiento y que puedan gradualmente incorporarse a la legalidad y a la formalidad. El segundo punto que acordamos tiene que ver con programas nuevos de salud pública de prevención de consumo. El consumo de estupefacientes en Colombia ha crecido muchísimo. Es un problema social importante, sin excepción en todas las cabeceras municipales del país. Entonces lo que vamos a hacer es programas de prevención de consumo con énfasis en salud pública en los grupos etarios más vulnerables, en las zonas donde los patrones de consumo son más preocupantes. Y el tercer punto al que llegamos en el tema narcotráfico tiene que ver con el reconocimiento de las FARC de que han estado incursos en esa actividad para financiar su actividad insurgente, en el compromiso de desmantelar esas organizaciones y especialmente en el compromiso de contribuir al desmantelamiento de todas las redes de lavados de activos. ¿Qué nos falta en La Habana? Ya empezamos a discutir el tema de víctimas. El acuerdo que hicimos el 26 de agosto del 2012, que tiene la agenda que estamos desarrollando, dice: las víctimas están en el centro del acuerdo entre el gobierno y las FARC. Las víctimas están en el centro del acuerdo entre el gobierno y las FARC. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos haciendo todo esto para que en Colombia no haya más víctimas. Y estamos aquí en un edificio que representa una institucionalidad que tiene que ver con las víctimas. Estamos también haciendo este acuerdo de paz o logrando este acuerdo de paz para que los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición sean preservados, para que esas víctimas puedan saber qué pasó, para que como sociedad sepamos desde el punto de vista de verdad cuál es la verdadera historia, aprendamos de ella y no volvamos a repetir los errores. Y el reto que tenemos como país, y eso no es un reto únicamente de los negociadores de La Habana, porque nosotros no podemos definir eso, es montar un esquema de justicia transicional, montar un esquema donde busquemos un equilibrio entre justicia y paz. Y este es un tema sobre el cual hay todo tipo de opiniones y todas las opiniones son respetables. Hay personas que dicen, con esos tipos no debemos estar negociando y merecen 40 años de cárcel. Válido. Hay personas que dicen, yo quisiera verlos en el Congreso para saber qué es lo que piensan y saber si realmente pueden hacer política. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que todos colombianos queramos. Nosotros en La Habana no vamos a negociar los términos de la justicia. Aquí ya hay un marco jurídico para la paz. Hay unas normas nacionales y unas normas internacionales que en el mundo de hoy prohíben las amnistías y los indultos. Hay un marco jurídico para la paz que además dice que las personas de los grupos insurgentes que han cometido delitos de lesa humanidad no pueden participar en política. El Congreso tendrá que reglamentar ese marco jurídico para la paz y luego todos nosotros los colombianos tendremos la oportunidad de refrendar el acuerdo y decir si nos parece o no nos parece. Pero más allá de los temas de justicia, yo quiero cerrar diciendo que todo esto que nosotros tenemos pensado hacer, además con acuerdo de paz o sin acuerdo de paz tenemos que hacerlo y debemos hacerlo, más que un reto técnico o más que un reto político, es un reto humano. En pleno siglo XXI,
muchos de nosotros seguimos siendo muy violentos. Los colombianos seguimos siendo muy violentos en la forma como nos expresamos. Seguimos siendo violentos porque descalificamos a quienes piensan distinto. Seguimos siendo violentos y a veces cortos de mente porque en vez de apreciar un punto de vista diferente y saber que el conflicto tiene una función social y que a partir de la diversidad se construyen mejores soluciones, descalificamos a quienes piensan de otra manera. Entonces, la gran oportunidad que tenemos es convertir este conflicto, que lleva 50 años y que es un conflicto inútil y destructivo, que nos ha desangrado, en un conflicto útil. Las sociedades más modernas, las sociedades que han logrado construir equidad, las sociedades que han logrado prosperar son las sociedades que aprecian los puntos de vista diferentes, que los valoran, donde los seres humanos miran algo que es distinto y dicen, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de esto? Y manteniendo su posición o mejorándola, son capaces de construir con respeto una mejor solución para todos. Entonces, el acuerdo de paz, si se da, no es ni será la solución a todos los problemas de Colombia. Pero las FARC y el ELN no son el principal problema que nosotros tenemos como país. Las FARC y el ELN son un distractor. Cuando nosotros estemos sin las FARC y el ELN, vamos a tener como sociedad que mirarnos al espejo y descubrir, reconocer que hay unos problemas más profundos que no hemos resuelto. Y en ese momento vamos a tener que confrontarnos con nosotros mismos y empezar a dar unos debates de cómo vamos a resolver esos temas. Los temas que tienen que ver con corrupción, con falta de justicia, con inequidad. Los temas que tienen que ver con desprotección de la niñez. Esos son temas que seguirán pendientes después de la firma de un acuerdo de paz. Y ahí vamos a necesitar grandeza para hacer un trabajo que vaya más allá de nuestros propios intereses y con una visión de país de futuro, estar dispuestos a poner lo mejor de nuestro talento para construir un concepto nuevo de justicia que implique un país equitativo. Y un país equitativo no es un país donde todos tengamos lo mismo, pero sí es un país donde todos partamos de una base parecida para que con base en nuestro esfuerzo y en nuestros méritos podamos progresar. Y poner ese talento que nosotros tenemos con una visión cívica de nuestros actos al servicio de la construcción de una paz estable y duradera para que sean las futuras generaciones las que se beneficien de este esfuerzo. Muchas gracias.